Platón y Aristóteles, los dos grandes de la filosofía clásica, el pensamiento tocó techo en el campo de la metafísica, qué es el ser, y en el de la epistemología, qué podemos saber y cómo podemos saberlo. Después de esos dos señores, la filosofía dio un pequeño giro y se concentró en el individuo y en el análisis de la propia vida. El pensamiento se enfocó en algo cotidiano. El objetivo era ayudarnos a disfrutar de una vida digna. No es que estoicos y epicúreos no hablaran de metafísica, sino que su enfoque era más práctico que teórico. El conocimiento les interesaba solo si les ayudaba a alcanzar una buena vida, a ser felices. Cada persona tiene su propia idea de la felicidad. Pero, ¿y la ciencia? ¿Qué información nos puede dar la ciencia sobre la protagonista de hoy, la felicidad? Y yo creo que estamos un poco lejos de poder responder si en el concepto de felicidad hay un correlato estrictamente neuroanatómico o neurofuncional. Lo que sí que podemos decir es que, desde luego, si no hay un cerebro que pueda ser feliz, difícilmente habrá una felicidad detrás. ¿Podríamos decir que la dopamina es la molécula de la felicidad? A ver, este concepto, que es un concepto interesante, surge de estudios que se realizaron hace bastante tiempo. Los investigadores lo que hicieron fue intentar identificar cuáles eran las regiones cerebrales que, cuando las estimulabas, la rata era capaz de trabajar, incluso de ponerse en peligro para conseguir esa estimulación. Es decir, por lo visto hay regiones cerebrales en las que la activación de esas regiones produce una sensación que uno quiere repetir. Entonces, claro, a la rata no se le podía preguntar si a eso se le llamaba placer, pero digamos que se relacionaron con esa sensación de placer, y por lo tanto ese sistema se caracterizó y se denominó el sistema de placer o de recompensa. Estos experimentos, que los hicieron Olds y Milner en los años 50, en 1954, luego se han reproducido mediante otras técnicas, ¿no? Y justamente regiones implicadas en esos centros del placer utilizan como neurotransmisor la dopamina. ¿Y podría conseguir la ciencia la liberación de esa molécula artificialmente? Poderse se puede. La pregunta no sería esa, la pregunta sería ¿para qué? Quiero decir, de verdad, porque eso al final es lo que hacen las drogas de abuso, ¿no? Entonces, ¿de verdad necesitamos inducir el placer de forma no natural? ¿Con qué fin? ¿Por qué? Si al final lo que sabemos de las drogas de abuso es que ese exceso de placer, ese exceso de activación de las vías dopaminérgicas, lo que hace es que te lleva a una situación en la que tú dependes, pero sin embargo ya no sientes placer. Se produce una cosa que se llama anedonia. La anedonia es la falta de placer. Lo que antes te producía placer ya no te lo produce. Y mira, pasa incluso en la vida real, ¿no? El primer trozo de chocolate que te comes cuando tienes mucha hambre te sabe a gloria. Cuando llevas una tableta entera ya estás hasta el gorro, ya no puedes más, ¿no? Entonces ya no te produce placer. El placer natural depende de señales contrapuestas, de lo que podríamos llamar necesidades, y de cómo uno solventa esas necesidades a partir de lo que recibe del entorno. La felicidad no es exactamente lo mismo para todo el mundo, y eso pasa ahora y pasaba en el mundo clásico. Sin embargo, todas las escuelas helenísticas compartían una cosa, un concepto concreto, la ataraxia, que es la tranquilidad de ánimo, la imperturbabilidad, la ausencia total de deseos y miedos. Pero tenemos que dar un paso atrás para poder seguir avanzando. ¿Qué es exactamente el helenismo?
El helenismo es el periodo histórico en el que la cultura griega se difundió por casi todo el Mediterráneo y buena parte de Asia, más o menos desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista de Egipto por parte de Roma. Las campañas de Alejandro unificaron todo el Mediterráneo oriental, la actual Turquía, Egipto y parte del Próximo Oriente. Allí surgieron, tras la muerte de Alejandro, los reinos helenísticos, una gran zona de intercambio de conocimientos, con una única lengua y cultura, la griega. Fue una época de esplendor de la ciencia.